Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Champagnat. Reciban un cordial saludo del licenciado Luis Morales Castillo, y bienvenidos a una nueva edición de Creando Ciencia y Tecnología. Empezamos una nueva semana con el siguiente tema. Organizamos los datos de nuestra indagación. Obtendrás datos cualitativos y cuantitativos, los organizarás y representarás en gráficas. Para ello realiza mediciones repetidas de la variable dependiente, los registras en tablas de datos y en gráficas. A continuación los dejo con Aprendo en Casa. Aprendo en Casa. Hoy continuamos con la aventura de indagar en familia sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a organizar y representar datos cualitativos y cuantitativos de cualquier fenómeno que indagues y otros. El producto del día de hoy será la elaboración de tablas y gráficas de los datos obtenidos del crecimiento de las plantas. Iniciamos recordando qué aprendizajes desarrollaron en la sesión anterior. En la sesión anterior, plantearon su pregunta de indagación científica y formularon su hipótesis. La pregunta de indagación científica fue: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? La hipótesis fue: si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. También propusieron procedimientos para comprobar su hipótesis. Para variar la variable independiente, se consideró la siembra de 4 macetas con semillas de lentejas, 2 expuestas a la luz solar y 2 colocadas en la oscuridad. Para medir la variable dependiente, se observará y medirá diariamente con una regla graduada en centímetros el crecimiento de las plantas y se registrará en tablas. Para controlar las variables intervinientes, se tendrá en cuenta al sembrar el mismo tipo de maceta, la misma cantidad y calidad de suelo, la misma cantidad y calidad de agua y frecuencia de riego. Otro aspecto que tuvieron en cuenta fue los materiales como los depósitos para sembrar, la tierra de jardín, las semillas de lentejas u otras de rápida germinación y cuyo tallo se puede medir, y una regla graduada en centímetros. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar la variable independiente colocando plantas en la luz y plantas en la oscuridad para poder obtener los resultados que esperamos con la variable dependiente. Vamos a controlar las variables intervinientes, ajustar nuestros procedimientos, organizar datos y representar en gráficos. Finalmente, para completar el reto, organizan en tablas y representan en gráfico de barras los datos que están obteniendo en su indagación en familia. Recordamos la situación. María y Juan son hermanos y estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Siembran 2 semillas de lentejas bajo las mismas condiciones de suelo, agua y luz. Luego de unas semanas, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Luego, cada uno decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo, porque María teme que al estar expuesta a su planta, los roedores se la coman, por lo que prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó: ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? Para ayudar a María, formulamos la siguiente pregunta de indagación científica: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Y como hipótesis, si la planta de lenteja
se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar para comprobar o refutar la hipótesis? Obtenemos datos. Vamos a mirar con atención el comportamiento de la variable dependiente, es decir, el crecimiento de las plantas expuestas a la luz y el crecimiento de las plantas colocadas en la oscuridad, todos los días, o a la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para comprenderlos. Por ejemplo, hemos sembrado nuestras plantas cuidando todos los factores que influyen, esperando que crezcan. Para ello, se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos. Por ejemplo, vamos a medir la variable crecimiento, es decir, la altura de la planta, desde su base hasta su extremo superior, con una regla graduada en centímetros, buscando precisión y exactitud. Valorando la repetición del experimento, del manejo de la variable dependiente, es decir, del efecto de la cantidad de luz, la luz solar u oscuridad, y de la observación y medición repetida de la variable dependiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya están sus macetas sembradas? ¿Ya tenemos datos? ¿Qué datos hemos recogido? Realizamos ajustes a nuestros procedimientos y controlamos las variables intervinientes. Es importante tener en cuenta que la experimentación podría no salir como lo esperamos. Pueden surgir obstáculos o eventos inesperados. Por ello, debemos considerar la posibilidad de hacer ajustes en nuestros procedimientos. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: que los cambios o manipulaciones son efectuados en la variable independiente para conocer su efecto en la variable dependiente. Por ejemplo, si estamos indagando el efecto de la cantidad de luz en el crecimiento de las plantas, esto es lo que se debe variar. Entonces, exponemos unas plantas a la luz solar y las otras estarán en la oscuridad. Es recomendable cambiar una variable a la vez, manteniendo las demás constantes. Por ejemplo, en nuestra indagación se utilizará el mismo tipo y cantidad de semillas de lenteja, sembradas al mismo tiempo, en el mismo tipo de suelo y en el mismo tipo de depósito, teniendo cuidado de regarla al mismo tiempo con la misma calidad y cantidad de agua. ¿Qué ajustes debes hacer a tus procedimientos? Organizamos los datos. Vamos a registrar de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta. Si te das cuenta, vas a tener datos de las plantas que están expuestas a la luz y datos de las plantas que están colocadas en la oscuridad. ¿Cómo organizarías estos datos? ¿Cuáles son esos datos que vas a organizar? Te sugerimos que elabores una tabla en la que registra los cambios de las plantas expuestas a la luz y de las plantas colocadas en la oscuridad. A continuación, escuchamos un ejemplo. Primera columna, día y fecha. Día 1, 19 de junio. Segunda columna, planta expuesta a la luz. Planta A, rosa. 1 centímetro. Tercera columna, planta expuesta a la luz.
Planta B, godo, 0,5 centímetros. Cuarta columna, planta colocada en la oscuridad. Planta A, Robert, 0 centímetros. Planta colocada en la oscuridad. En el quinto casillero, planta B, Consuelo, 0. Durante la observación y medición hay que tomar nota detallada de todo lo que ocurre. También debemos recoger datos cualitativos del color del tallo y del color de las hojas de cada planta sembrada y registrar en cuadros. Además, pueden hacer dibujos, tomar fotos. Representamos en gráficas. Después de haber observado los cambios, tomado medidas del crecimiento de las plantas y registrado, vamos a representar mediante gráficos de barras los datos obtenidos. Ejemplo, representamos los datos del segundo día. Gráfico 1, comparativo del crecimiento de las distintas plantas. En el eje X, eje horizontal, colocamos la variable independiente. Planta A con luz, planta B con luz. Planta A sin luz, planta B sin luz. En el eje Y, eje vertical, colocamos la variable dependiente, que indica la longitud de crecimiento. Estos datos nos van a permitir comparar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente en cada una de las plantas. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Aprendo en casa.